Y la sección preparada, querida Pati, corresponde a salud. Les doy la bienvenida a un programa más. Y obviamente, en esta sección estamos muy interesados en trabajar la parte médica de ciertos fenómenos sociales. Y las violencias es algo muy importante que los médicos estamos, pues, por supuesto, al pendiente, pues la Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 6 personas sufre violencia. Esto es algo muy importante y para eso invité esta mañana a conversar al doctor Humberto Medina Chávez, geriatra. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vienes del IMSS y además coordinas programas importantes. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, el programa Geriatrims, un programa relativamente nuevo, precisamente enfocado para mejorar la calidad de la atención de las personas mayores. Pues Humberto, vamos a decirle a las personas qué es violencia. Bien, la violencia puede entenderse como este acto acto u omisión que pueda vulnerar los derechos de las personas, que pueda afectar la salud física, mental o su integridad. Y es por eso que no necesariamente es que yo haga, sino que también el que deje de hacer. Y ahí incluye algunos tipos de violencia como el maltrato o la negligencia. Perdón, el abandono o la negligencia. El ignorarte. Exactamente, el abandono, las personas que de repente pues están en casa solas y pues no tienen forma de bajar porque les duelen las rodillas y tienen que bajar 4 o 5 pisos y no hay quien las atienda, familiares sobre todo, pues eso puede ser un tipo de maltrato por abandono. Y también otro tipo de maltrato que puede ser similar, pero es en los personal de salud, la negligencia, que es el ignorar, el no llamar la atención, no tomar en cuenta las opiniones de la persona. Seguramente nuestros amigos que nos están escuchando nos preguntarán, ¿por qué es un tema médico la violencia, Humberto? O sea, pensaríamos que la abogada Nancy traería este tema que lo ha traído, o bien otras secciones, pero ¿por qué los médicos tenemos este interés tan particular? Fíjate que desde hace mucho el sector salud, desde la Organización Mundial de la Salud de nuestro país, la Secretaría de Salud y particularmente las instituciones de salud, somos los más interesados en este riesgo de maltrato porque tiene muchas implicaciones físicas, mentales y sobre todo sociales más en la persona mayor. Hablando de las cuestiones psicológicas, es muy frecuente la depresión, la ansiedad, el insomnio y algunos datos que ya se ha visto que el aislamiento social afecta esto. Todo esto repercute al estrés que nos lleva a descompensar diabetes, hipertensión, problemas de obesidad o de desnutrición. Tenemos los dos extremos de que dejan de comer las personas mayores y esto implica algo muy importante en los adultos mayores, que es la sarcopenia, que significa pérdida de masa muscular. Una persona maltratada puede dejar de caminar, puede disminuir su capacidad física y esto limitarla y poco a poco y gradualmente llevarla a la postración. Pues es muy interesante todo este tipo de reflexiones, sobre todo cuando nos ponemos a pensar en la edad, el famoso edadismo. Nosotros tenemos, pues, muchas veces gozando de juventud y no nos ponemos a pensar que vamos a llegar a tener 70, 80 y podemos tener disminuidas nuestras capacidades para valernos por nosotros mismos o simplemente ya no vernos con esos modelos de belleza que se propusieron en algún momento de la vida, de funcionalidad. ¿Qué hay de eso con respecto a la medicina? Bien, el edadismo es, para que se extienda esto, es la forma de discriminar por edad. Y en particular hay un término que todavía no está bien aceptado que se llama viejismo, que es realmente la discriminación por edad a personas mayores. El término adecuado en general es edadismo, y es que por edad no tienes las mismas oportunidades o los mismos derechos. Y un dato importante, 1 de cada 2 personas hemos sido edadistas, es decir, hemos discriminado. Tal vez ahora como adultos mayores pueden sentirse discriminados, pero tal vez en nuestra época de más jóvenes pudimos haber discriminado. Entonces hay que hacer conciencia de que el edadismo es muy frecuente y está normalizado. Desafortunadamente y tristemente está normalizado. Porque no nos damos cuenta. O sea, muchas veces pensamos que proteger o sobreproteger a una persona es un acto de amor. O sea, muchas personas se sienten vulneradas porque justo esta gestión de emociones y la gestión del amor no es tan fácil tenerla entre las personas, Humberto. Y justo estamos construyendo pues una sociedad que se dé cuenta que cada uno es libre e independiente y por supuesto que pues puede defender esto porque es un tema de salud. Fíjate que te compartía tras cámaras que acababa de leer un artículo en donde justo mencionaban la lesión al corazón de las mujeres que han sufrido maltrato. La mayor disponibilidad o disposición de que la gente tenga problemas cerebrales por haber sufrido maltrato. Y esto lo justificamos
con aquello que nos has mencionado, Humberto. ¿Por qué el maltrato está lesionando al cuerpo? El maltrato en general, la violencia genera estrés. El estrés emocional se traduce dentro de nuestro organismo produciendo ciertas hormonas y sustancias que hacen una inflamación crónica. Esta inflamación crónica hace que nuestras arterias sean más susceptibles de que se engruesen y esto haga que se tapen, produciendo los infartos cerebrales, cardiológicos, pero también importante, antes de todo eso puede presentarse hipertensión, una liberación elevada de una sustancia que se llama cortisol. El cortisol es la que eleva nuestra glucosa, la insulina es la que lo baja, el cortisol es la que lo eleva. Entonces, como estamos constantemente con estrés, con preocupaciones de qué me van a decir, de que ya me gritaron, de qué están pensando de mí, todo eso nos eleva el cortisol, la tensión arterial a través de la adrenalina, y pues tenemos esta doble combinación de estrés por hipertensión, estrés, arriba el cortisol y la glucosa elevada, y si aparte somos gorditos o tenemos sobrepeso durante toda nuestra adultez y más, todo eso predispone a que tengamos más facilidad de padecer enfermedades cardiovasculares y metabólicas. En nuestra América Latina, nuestros adultos mayores todavía están envejeciendo con enfermedades crónico-degenerativas, con enfermedades transmisibles. No podemos dejar a un lado el fenómeno de la pobreza. Entonces, ¿es todo esto un determinante para que se generen este tipo de violencias en las personas mayores? Sí. ¿La pobreza tiene algo que ver? Por ¿El supuesto. acceso a los servicios de salud? Por supuesto, uno de los determinantes sociales más importantes en la violencia y el maltrato es la pobreza. Otro de ellos es la discapacidad o la enfermedad. A mayor discapacidad o mayores enfermedades, hay mayor riesgo de maltrato y violencia por las personas cuidadoras, familiares o remunerados. Pero efectivamente, la pobreza pues, tiene muchas implicaciones. Son cosas que a veces no podemos modificar de la noche a la mañana, pero sí el entendimiento de que estamos siendo maltratadores al ejercer violencia psicológica, física, que a veces es la que creemos la más frecuente, pero no, la violencia psicológica por mucho es la más frecuente. Pero hay un dato importante. En un estudio se les preguntó a las personas si habían sido maltratadas. 13% dijeron sí he sido maltratada. Del mismo grupo, el 33% de las personas familiares dijeron que eran las maltratadoras. Es decir, aún así el adulto mayor no reconoce que es maltratado psicológicamente. Híjole, qué problema. Lo reconoce aún todavía más las personas cuidadoras, pero el tema es que la propia persona mayor todavía identifica como normal que lo ignoren, que le ofendan, que lo maltraten psicológicamente, y económicamente es otro tipo de maltrato, donde pueden quitarle sus ahorros, su casa, para poder ofrecerlas a otra persona o decirle, con esta renta te vamos a pagar tus medicamentos, y etcétera. Una serie de connotaciones que podremos hablar todo el día, ¿no? Pues tenemos pregunta de nuestra audiencia. Hola, mi nombre es Judith Patiño, tengo 73 años. Mi pregunta es, ¿cómo afecta la violencia a la salud física y emocional? Muchas gracias, Judith, muchas gracias por tu pregunta. Principalmente la violencia ejercida por un familiar directo, sobre todo hijos, puede afectar mucho el sentimiento de la persona y llevarlas a depresión. La depresión y la ansiedad es un binomio, una pareja que a veces manifestamos más depresión, más tristeza, más apatía y a veces más angustia, más preocupación, pero ambos van de la mano. Todos estos pueden afectarlos llevándonos a insomnio, a problemas como colitis, gastritis, contracturas musculares, dolores de cabeza y un sinnúmero de síntomas llamados somatizaciones. Y lo único que ustedes tienen a veces es justo esa forma de sentirse menos, Sí. de sentirse ignorado, de sentirse menospreciado, y eso es algo Sí, y ahí es muy donde fuerte. podemos ejercer nuestro derecho como personas, y hablando como personas no mayores, como personas en general, pues de decir, oye, no tienes el derecho de ofenderme y por favor merezco respeto como yo te lo di cuando tú eras niño, y entonces empezar un entablo de un crecimiento como familia, de entablar una conversación muy, ¿cómo decirlo? Humana, pero constructiva. Pues, Humberto, nosotros cuando llegan los pacientes al consultorio, sin duda nos damos cuenta que las personas pueden sufrir maltrato. Sí. Hay un mal corte de uñas, hay
un descuido dental, hay abandono por parte de las personas, hay datos de maltrato, de violencia, moretones, etcétera. ¿Qué hacemos cuando llegan estas personas? Nos queda casi nada para irnos, pero sí es importante Primero, decirles. identificar y que el paciente se sienta cómodo en platicar. Muchas veces lo ves con la cara de miedo, de angustia y que no puede expresarse por la maltrato que están viviendo. Lo que le puedes orientar es que se comuniquen, o ya sea con trabajo social o con alguna persona en confianza en lo particular, para que pueda expresarse completamente y poder llevar a más allá, sobre todo la procuraduría de la persona mayor. Se habla de estas cosas, Se habla debe de de hablar. violencias y también siempre hay lugares para poder protegernos de ellos. Y uno de ellos se llama Aprender a Envejecer y, por supuesto, su sección de salud